Bueno, seguimos entonces aquí con nuestro seminario de escatología. Lo último que estuvimos analizando fue el falso profeta, que hace parte de la Trinidad diabólica. Recordemos que Satanás es un imitador, así como nosotros tenemos por el Señor la Trinidad. Y de hecho, miren, este es uno de los argumentos que tenemos también que nos comprueba la existencia de la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Satanás como imitador también tiene a Satanás como padre, al anticristo como hijo y al falso profeta como Espíritu Santo. Ya vimos el ministerio de estos dos hombres. Terminamos hablando de la marca de la bestia que nos muestra, esa bestia que es el falso profeta, que nos deja ver básicamente cómo va a tener control sobre la economía, precisamente el falso profeta. Va a hacer que todo el mundo sea marcado, no sabemos la manera, podemos anticiparnos un poco con el avance de la tecnología, pero no es nuestro deber especular sobre estas cosas, porque finalmente nosotros no las vamos a vivir. ¿Amén? ¿O hay alguien que tiene pensado que eso se ve tan tremendo que yo quiero ver si es verdad? Cuidado porque esto es absolutamente aterrador. Entonces, poniéndonos en contexto, recordemos que estamos estudiando este periodo que dura ¿cuántos años? 7 años, que se llama la tribulación. Ahora nos encontramos viendo, cuando vimos las copas, el último tramo, que es el de ¿qué? La gran tribulación, 3 años y medio, el anticristo ya se ha quitado la máscara, ya ha profanado el templo, es decir, que el templo de Israel se va a reconstruir. Es muy probable que la reconstrucción arranque, tal vez inclusive antes de que inicie el periodo de tribulación, por el tiempo que tarda en hacer, o como sugieren algunos otros, al principio se va a hacer como sucede en el Antiguo Testamento, donde se establecía el altar, se seguían los sacrificios allí, se levantaba un tabernáculo móvil, mientras que se iba levantando el templo. Sea de una u otra, lo importante para nosotros comprender qué es, que va a restablecerse el sacrificio y va a ser interrumpido a la mitad del tiempo. Bueno, vamos a estudiar entonces ahora la batalla de Armagedón, que es una de esas batallas que inspira películas y que ha inspirado libros y que es la pesadilla de algunos. Lo primero que tenemos que recordar es que Armagedón no hace referencia a asteroides. Bueno, por acá hay alguna pregunta antes de continuar. No, Juan, más que una pregunta, yo tengo como una duda. Lo que pasa es que aquí en Barranquilla, yo tengo entendido que están construyendo una réplica exacta del templo de Salomón. ¿Se acuerda que yo le comenté? ¿Aquí en Barranquilla? Sí. No sabía. Yo le comenté hace rato, pero pensé que era de Israel. No, aquí. Están haciendo los pezones. Ajá. Y... Sigue. Sí, pero, o sea, porque es que a mí alguna vez alguien me dijo que eso era bíblico, o sea, cuando yo ni siquiera conocía de pronto de estas cosas. Todo lo que hagan como por para fuera de distraer. Israel, en ese sentido, son intentos ahí de distraer, realmente distraer, porque es muy claro que todos esos eventos que estamos viendo se van a dar en Jerusalén. O sea, la Escritura nos habla claramente que es Jerusalén. Recuerden que lo estudiamos, que va a ser allá en la misma ciudad que se llama espiritualmente Egipto y Sodoma, la ciudad donde su Señor fue crucificado. Entonces es Jerusalén. Todo lo demás son simplemente escaramuzas para distraer la atención de la iglesia. Entonces, de hecho, el Señor Jesucristo al pueblo de Israel le advirtió: no se dejen distraer porque el Señor volverá como lo ha anunciado. Así que si les dicen encontramos al Cristo en el desierto, no vayan a verlo, porque son ¿qué? Distracciones del enemigo para que la gente se concentre en otras cosas y pierda de vista lo que verdaderamente viene. ¿Okay? Bueno, entonces Armagedón no tiene que ver con meteoritos, no tiene que ver con un cataclismo mundial, no es que el núcleo de la Tierra se va a detener y entonces ya no va a girar más la Tierra y por ende se acaban los movimientos atmosféricos. No tiene nada que ver con eso. De hecho, todo lo anterior a Armagedón es mucho más terrorífico que eso, como ya lo estudiamos. Es decir, ¿van a haber meteoritos en el Apocalipsis? Sí, varios. ¿Van a haber terremotos? Sí, varios. Vamos a tener desastres naturales a montón todos los días. Es decir, eso va a ser terrible. Pero Armagedón
está ubicada justo al final de la gran tribulación. Es importante. La batalla de Armagedón cierra prácticamente el periodo de la gran tribulación. Es decir, que no estén pensando ahorita, pero ¿será que lo que está pasando allá en Medio Oriente ya es Armagedón? No. Armagedón hace referencia a una batalla específica, y esa batalla específica está ubicada al final, cronológicamente hablando, al final de la gran tribulación. ¿Por qué sabemos eso? Vamos a mirar la palabra y vamos a estudiar. Apocalipsis capítulo 16, versículo 12 en adelante, que ahí estamos mezclados con la copa número 6. Luego el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y éste se secó para que los reyes del oriente pudieran marchar con sus ejércitos sin obstáculos hacia el occidente. Y vi que de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta saltaban 3 espíritus malignos que parecían ranas. Estos son espíritus de demonios que hacen milagros y salen a reunir a todos los gobernantes del mundo para pelear contra el Señor en la batalla del gran día del juicio del Dios, el Todopoderoso. Entonces lo primero que estamos viendo acá es que Armagedón es una batalla. Eso es lo que es Armagedón. Y es una batalla que es instigada por Satanás. Salen 3 demonios para traer a los reyes de Oriente y a todos los reyes de la tierra para una gran batalla allí justamente cerca de Jerusalén, como lo vamos a ver. Pero al mismo tiempo es la batalla del gran día del juicio de Dios. Es decir que aunque son demonios los que salen a tratar de traer a los reyes, a engañarlos para que vengan a luchar, es el mismo Dios el que ha establecido esa batalla. Dice así, y los espíritus, versículo 16, y los espíritus de demonios reunieron a todos los gobernantes y a sus ejércitos en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. Ahora, ¿qué vemos aquí? Esta es la batalla donde van a confluir, donde van a estar juntos todos los ejércitos de la tierra en un solo momento. Eso es algo que no se ha visto nunca, ni siquiera en las guerras mundiales. Estamos hablando de que todos los gobernantes de la tierra van a llevar sus ejércitos allá. Que es asombroso que a este punto todavía hayan ejércitos, que todavía hayan esos límites de estados y todo eso con todo lo que está sucediendo. Sin embargo, precisamente es lo que va a suceder. Los reunieron. Ahora dice el verso 17 que es la séptima copa. Luego el séptimo ángel derramó su copa en el aire y desde el trono del templo salió un fuerte grito. Todo ha terminado. Entonces rugieron y retumbaron truenos, salieron relámpagos y se produjo un fuerte terremoto, el peor desde que el hombre fue puesto sobre la tierra. La gran ciudad de Babilonia se partió en 3 secciones y las ciudades de muchas naciones cayeron y quedaron reducidas a escombros. Así que Dios se acordó de todos los pecados de Babilonia y la hizo beber de la copa que estaba llena del vino del furor de su ira. Verso 20. Entonces desaparecieron todas las islas y las montañas se vinieron abajo y no existieron más. Hubo una gran tormenta de granizo y piedras de granizo como de 34 kilos cada una. Cayeron del cielo sobre las personas y maldijeron a Dios debido a la terrible plaga de granizo. La séptima copa, como lo estudiamos el miércoles, todas las copas son derramadas al tiempo. Es así, todas son vertidas sobre la humanidad, sobre la naturaleza al tiempo. Y esta séptima copa es necesaria para armar el panorama geográfico que se necesita para la batalla de Armagedón. De hecho, no hay en ningún momento, no ha habido en ese lugar un valle que se haya conocido como tal. Se conoce la llanura de Megiddo, que como tal es un lugar donde se han dado bastantes batallas como tal, pero Armagedón en ese sentido no existe, así como no existe el monte que vamos a estudiar en Zacarías. Lo que vemos y lo que se coincide es que estos cambios topográficos van a originar el nombramiento de nuevos valles y de nuevos lugares. Es lo que se va a dar y es necesario para el cumplimiento de todo esto. Vayamos a Joel, el libro de Joel, profeta menor, para ver un poco más de lo que nos dice aquí el Señor. Joel capítulo
3. ¿Lo tenemos? Joel capítulo 3, versículo 2. Vamos a leer desde el 1. En el tiempo de esos acontecimientos, dice el Señor, cuando yo restaure la prosperidad de Judá y de Jerusalén, reuniré a los ejércitos del mundo en el valle de Josafat, que es el valle del Josafat, significa el Señor juzga. No existe ese valle actualmente, no hay ningún valle llamado el valle de Josafat, es decir que el Señor está anunciando aquí en Joel la aparición de un nuevo valle. Y ahora recordemos que un valle es un accidente geográfico, es decir, no es querer llamar a una llanura valle, o sea, si es un valle es porque va a existir un valle llamado el valle de Josafat. Y eso es consecuente con lo que vamos a ver en Zacarías, porque se va a partir en dos la parte geográfica y lo que vimos allí en la séptima copa con ese gran terremoto. Allí los juzgaré por hacerle daño a mi pueblo, mi posesión más preciada, por dispersar a mi pueblo entre las naciones y por dividir mi tierra. Tiraron los dados para decidir quiénes de mi pueblo serían sus esclavos. Canjearon niños por prostitutas y vendieron niñas por tan solo suficiente vino para emborracharse. El Señor está hablando aquí de un día de juicio, donde va a reunir, dice, a todos los ejércitos del mundo. Eso es lo mismo que estamos viendo allá en la sexta copa, donde dice, se reunieron, ¿qué? Todos los ejércitos del mundo. Es decir, eso está anunciado en Joel y vemos la confirmación de la profecía allá en Apocalipsis, que si se dan cuenta en este estudio, todo prácticamente fue anunciado. Todo lo vemos atrás, es decir, no es que, como dicen algunos, Juan en el exilio que tenía y lógicamente en las condiciones deplorables que tenía, se enloqueció y comenzó a tener una mala pesadilla y le dio por escribirla y la pasó a las iglesias y las iglesias se la creyeron. No todo lo que Juan escribió está anunciado desde el Antiguo Testamento, así que vemos realmente que es palabra del Señor. Vayamos a Zacarías. Zacarías capítulo 14. Allí antes de Malaquías, Zacarías capítulo 14, versículo 2. El versículo 1 dice, ¿lo tienen? Zacarías 14. Atención, viene el día del Señor cuando tus posesiones serán saqueadas frente a ti. Reuniré a todas las naciones para que peleen contra Jerusalén. La ciudad será tomada, las casas saqueadas y las mujeres violadas, que fue lo mismo que vimos allí en Joel. La mitad de la población será llevada al cautiverio y el resto la dejarán entre las ruinas de la ciudad. Si estamos analizando lo que leímos en Joel y lo que estamos leyendo acá, podemos concluir rápidamente que Armagedón no es un solo día. La batalla de Armagedón dura varios días y de hecho puede durar inclusive semanas, al punto que esta gente logra entrar en Jerusalén, matan a la gente, violan mujeres, cambian mujeres, niñas para ser violadas por vino, para emborracharse. Y uno podría decir, bueno, pero ¿por qué violar a una niña por vino? Recuerden que están en medio de ¿qué? De la gran tribulación y no hay ¿qué? No hay vino. Es decir, eso es algo completamente sensato de entender cuando vemos lo que ha sucedido en toda la tierra. Pero podemos entender esto, que no es un solo día. La batalla de Armagedón se extiende por varios días. La mitad de la población será llevada al cautiverio y al resto la dejarán entre las ruinas de la ciudad, que es exactamente lo mismo que dice que Joel, se tirarán los dados para ver a quienes se llevan para ser dispersados. Versículo 3. Luego el Señor saldrá a pelear contra esas naciones como lo hizo en tiempos pasados. En aquel día sus pies estarán sobre el monte de los olivos al oriente de Jerusalén. Literalmente nos está hablando del retorno del rey, el retorno del gran rey, el retorno del príncipe de los pastores, porque está diciendo que el Señor, los pies del Señor estarán sobre el monte de los olivos, que es una de las diferencias que estuvimos estudiando entre el traslado de la iglesia antes de la tribulación con la diferencia del retorno de Cristo, porque en el traslado el Señor ¿hasta dónde llega?
hasta las nubes. En el retorno el Señor viene y llega hasta la tierra. Aquí vemos una confirmación. Sus pies estarán sobre el monte de los olivos al oriente de Jerusalén. Entonces el monte de los olivos se partirá, formando un extenso valle del oriente al occidente. Aquí tenemos la confirmación de la existencia de un nuevo valle, el valle de Josafat, que está anunciado en Joel, que no existe y que Zacarías nos viene a confirmar, que se va a abrir, dice el monte de los olivos se va a partir. Y eso que estamos viendo es consecuente con lo que nos dice allá Apocalipsis, de se parten los valles, se hunden las islas, todo, o sea, todo el cambio en la corteza terrestre está anunciado desde el Antiguo Testamento. Por eso es que es tan importante, hermanos, que nosotros aprendamos a ver la Biblia como un solo libro. Porque lo que me dicen acá y que me puede quedar corto, me lo van a completar en otro libro. Ahí vamos viendo que realmente es un solo relato, un solo libro. Entonces el monte de los olivos se partirá formando un extenso valle del oriente al occidente. La palabra extenso es fundamental porque la llanura de Megiddo, o Megiddo, como aparece en algunos estudios, si bien se han librado muchas batallas, y de hecho el propio Josafat libró batalla en ese valle, es un valle muy pequeño, es una llanura muy pequeña para poder albergar a todos los ejércitos del mundo. Sin embargo, aquí la Escritura nos dice que es un extenso valle del oriente al occidente. Es decir, va a ser no un vallecito, va a ser un tremendo valle donde van a poder converger todos esos ejércitos que se encontraban luchando unos contra otros, pero que en ese momento, como vamos a ver, se unen. Dice, la mitad del monte se desplazará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. La palabra cuando dice desplazar, es importante comprender que no está hablando de que este es el monte y hubo una grieta, sino que está hablando de hacer ¿qué? Desplazamiento. Y lógicamente los valles son accidentes, depresiones geográficas que están en medio de ¿qué? De las montañas. Entonces es lo que estamos viendo acá. Entonces fíjense que aquí la geografía nos sirve para entender un poco lo que está pasando aquí. Así que sus hijos deben estudiar geografía. La montaña no solamente se quiebra, no solo se fractura, sino que se separa y se desplaza. Y es tremendo porque dice la montaña se desplaza norte a un lado y sur y el valle se extiende oriente a occidente. Es decir, es completamente congruente, inclusive los puntos cardinales que la Escritura nos está dando. Hay una perfección realmente en cada detalle de lo que Dios anuncia. Es tremendo esto. Ustedes huirán por ese valle porque llegará hasta Asal. Esta huida que está hablando aquí el versículo 5 hace referencia a lo que el Señor les anunció en Mateo cuando dice, ustedes huyan y no se devuelvan ¿qué? Por nada cuando llegue todo ese momento de persecución y toda esa guerra. Así es, huirán como lo hicieron durante el terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Eso está anunciado en Mateo 25. El Señor Jesucristo volvió a hacer referencia. Vamos para allá para que lo entendamos. Mateo 25. Versículo 31. Y seguimos viendo la unidad de la Escritura. Lo tenemos, Mateo 25, 30. Dejen la marca allí en Zacarías, ¿no? Que ya volvemos. Dice Mateo 25, verso 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado por todos los ángeles. Es importante entender esto, que está hablando del retorno. Entonces se sentará sobre su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán en su presencia. Y Él separará a la gente como un pastor separa las ovejas de las cabras y pondrá a las ovejas a la derecha y a las cabras a su izquierda. Entonces, esta referencia, y volveremos ahorita más adelante, nos vuelve a mostrar la llegada del Señor, a sentarse aquí en su trono en la tierra. Y es importante comprender esto. Entonces vendrá el Señor, mi Dios, y todos sus santos con Él. Fundamental comprender nosotros que esta es una nueva o algo que nos vuelve a hablar inclusive de la deidad de Cristo, porque quien viene, ¿quién es? Cristo. Y aquí en el Antiguo Testamento está diciendo, ¿vendrá quién? El Señor, mi Dios. Pero el que viene
es Cristo. Es otra referencia clara de que Cristo es Dios. Nosotros tenemos, miren, cuando la gente dice que no ven, o especialmente los testigos de Jehová, no veo dónde dice que Jesús es Dios. Por todo lado la Escritura abunda en citas que nos muestran que Jesús verdaderamente es Dios. Amén. En aquel día, versículo 6, las fuentes de luz no brillarán más. Sin embargo, la luz del día será perpetua. Solo el Señor sabe cómo esto podría suceder. Las luces del cielo no brillarán más. ¿Dónde vimos eso? La última, en las copas, que dice que vendrá una oscuridad total. Ya no van a brillar más. Ya no va a haber sol, ya no va a haber luna, ya no va a haber estrellas que estén alumbrando en ese momento. Ahora, Zacarías dice acá, solo el Señor sabe cómo podría suceder eso. Es decir, cuando Zacarías escribe, es normal que la gente diga, ¿pero cómo? Bueno, igual que hoy, ¿qué decimos? ¿Pero cómo? No sabemos. Tenemos que decirlo, no podemos decir, oye, pobrecitos ignorantes. No, igual que ellos estamos nosotros sin saber cómo va a suceder eso, cómo Dios va a hacer que dejen de brillar, y como vamos a ver, seguramente no va a ser el día de hoy, van a volver a brillar, porque es que entrará el milenio. Entonces van a volver también a brillar en ese sentido. La luz del día será perpetua. Solo el Señor sabe cómo esto podría suceder. No habrá días y noches como de costumbre, porque en las horas nocturnas todavía habrá luz. En aquel día fluirán desde Jerusalén aguas que dan vida, la mitad hacia el mar muerto y la otra mitad hacia el Mediterráneo. Brotarán continuamente tanto en el verano como en el invierno. El Señor será rey sobre toda la tierra. En aquel día habrá un solo Señor y únicamente su nombre será adorado. Toda la tierra desde Jeba al norte de Judá hasta Rimón al sur de Jerusalén se convertirá en una inmensa llanura, pero Jerusalén será levantada en su lugar original y estará poblada desde la puerta de Benjamín hasta el sitio de la puerta vieja, luego hasta la puerta de la esquina y desde la torre de Ananel hasta las prensas del vino del rey. Miren lo que dice acá, el cambio topográfico. Dice que todo será ¿qué? Una llanura, pero Jerusalén será ¿qué? Levantada, que es lo mismo que estamos viendo, es decir, los cambios topográficos que anuncia el Apocalipsis. Versículo 11. Entonces Jerusalén por fin a salvo. ¿Por qué dice por fin a salvo? Porque Jerusalén se siente a salvo cuando inicia la tribulación. El anticristo firma un tratado de paz con la gente, con la ciudad, por un periodo, como lo vimos en Daniel 9, un periodo de ¿qué? De 7 años. Israel se siente en paz. Eso hace que Gog y Magog, todas esas naciones del norte, donde se cree mucho que va a participar Rusia, Etiopía, nos la nombran directamente, van a ver a Israel que está ¿qué? Sin cerca, sin fronteras, confiados y prosperando. Pero luego el mismo anticristo se va a quitar la careta y es el que va a perseguir a los propios verdaderos judíos. Y por eso es que dice por fin a salvo, es decir, por fin verdaderamente ¿qué? A salvo, es decir, antes no estaba a salvo. Van a pensar que están a salvo, pero no están a salvo, están bajo el juicio de Dios, porque la falsa paz es un juicio de Dios. Y tenemos que entender nosotros también eso en nuestras vidas. La falsa paz es un juicio de Dios. Entonces Jerusalén por fin a salvo se llenará de gente y nunca será maldecida ni destruida. Versículo 12. Todo esto ya está hablando de esa batalla. Luego el Señor enviará una plaga sobre todas las naciones que pelearon contra Jerusalén. Sus habitantes llegarán a ser como cadáveres ambulantes, la carne se les pudrirán los ojos en sus cuencas y la lengua en la boca. Esta gente va a ser destruida de una forma terrible. Cristo va a retornar, Cristo va a dictar palabra contra ellos y literalmente se van a convertir en cadáveres ambulantes, que es lo que nos dice acá. ¿A qué hace referencia la palabra cadáveres? La carne se les está pudriendo, colgándoles. Y es que cuando nosotros comprendemos esto, es que tenemos que entender la gran blasfemia del famoso evangelio del amor. La gran blasfemia del no podemos hablar de un Dios que juzga, no podemos hablar de un Dios que castiga, de un Dios que no, hermanos, no, porque es que miren lo que va a pasar. Es ese mismo Dios, ese mismo Cristo que viene, porque es que el que va a pronunciar la palabra, ¿quién es? Cristo. Para los que siguen diciendo que es que el Padre está airado, pero Cristo, el que va a hacer esto, es el mismo
Cristo. Y es que algunos desconocen que en el Antiguo Testamento normalmente el que castigaba, masacraba a las naciones era el ángel del Señor. Y el ángel del Señor es Cristo. Vendrá un día en que el Cordero ya no va a venir como Cordero manso en silencio. Él viene, pero viene como león rugiente. Viene como, miren, eso es terrible. ¿Ustedes se imaginan la escena que nos está describiendo aquí? Todos los ejércitos de la tierra, con todas las plagas que los han azotado, pero todavía se encuentran vivos, se van a levantar allá, y lo que va a suceder es que la carne literalmente se les va a comenzar a colgar, las cuencas, los ojos se les pudren en las cuencas, se les caen las bolas, las pepas de los ojos. Eso es terrible. La lengua dice, la lengua se le va a pudrir en la boca. ¿Tú te imaginas qué es eso? Eso es lo que va a suceder. En aquel día sentirán terror, agobiados ¿por quién? Por el Señor. Ya no van a estar agobiados porque un meteorito, porque el agua, porque granizo, no, por la misma presencia del Señor que ha regresado. Pelearán contra sus vecinos mano a mano. También Judá peleará en Jerusalén. Tomarán todas las riquezas de todas las naciones vecinas, grandes cantidades de oro, plata y ropa costosa. Esta misma plaga atacará a caballos, mulas, camellos, asnos y demás animales de los campos enemigos, hasta los animales. O sea, esto, si ustedes han visto eso de que apocalipsis zombie, eso no es nada. Yo no lo he visto porque me da asco ver esas películas. Y de hecho, no es bueno que nuestros hijos estén viendo eso. Siempre que voy a algún restaurante con parque, veo que los niños juegan a los zombies. No, nuestros niños no tienen que andar jugando a ningún zombie. Amén. Ellos no son cadáveres ambulantes. Amén. Eso está reservado para los que van a perecer en esas plagas. Y no van a andar persiguiendo gente para morderla y volverla zombie. Porque alguno puede decir, entonces sí va a pasar, hay que tener cargada la escopeta, que vienen los zombies. No. Uno, nosotros ya vamos a estar con el Señor. Y en este momento viene algo que les voy a decir. Nosotros vamos a ver esto. Nosotros ya estamos aquí otra vez. Nosotros hemos venido con Cristo. Terrible. Esto sí lo vamos a ver. ¿Por aquí hay pregunta? ¿Micrófono? Perdón, Katia, el micrófono. En cuanto al rapto, cuando ya pues todos la iglesia sea llevada junto con los niños, ¿es posible que pueda existir la reproducción entre los seres humanos? Sí, va a existir. ¿Y No qué hay va a nada pasar que con diga los que niños? no van a haber nacimientos. De hecho, el Señor en Mateo 24 muestra claramente que van a haber mujeres amamantando y embarazadas. Y dice, porque Mateo 24 hace alusión a esto. Y entonces dice, rueguen para que no suceda en invierno, y hay de las que están amamantando, porque esos días van a ser terriblemente difíciles, o las que estén embarazadas. Es decir, que aún en medio de toda esta situación van a seguir haciendo niños. Es que son de las cosas que, bueno, ahora, una cosa son los matrimonios que sigan teniendo relaciones, que uno diría, pero caramba, ¿quién quiere traer un niño al mundo cuando están cayéndose las estrellas? Pero va a seguir habiendo reproducción, y de hecho, como lo estudiamos en las trompetas, la gente va a seguir en su inmoralidad sexual. O sea, no solamente el matrimonio, sino que van a haber perversiones sexuales como las que se nos están anunciando, ¿no? Porque hay, Canadá parcialmente aprobó la zoofilia. Dice, mientras que no haya daño al animal, entonces es válida. O sea, que la Corte Suprema de un país se ponga a legislar sobre esto, ya habla de perversiones. En Suecia, si no me falla la memoria, están estudiando la aprobación del incesto, es decir, que puedan casarse padres con hijos, es decir, una cosa terrible. O sea, todo esto son, pero no significa que ya nos cogió el apocalipsis. O sea, todo esto se está armando para lo que se va a ver en esa época, que nosotros no lo vamos a ver, pero lo que sí garantizamos que vamos a ver son a estos zombies, en ese punto. Y zombies no en el sentido de que se murieron y se levantaron, sino que van a aparecer, la palabra son cadáveres ambulantes.
Es una cosa aterradora. Gente que se le va a ver los huesos, se le va a ver las coyunturas, los tendones, todo ahí colgándoles, caminando ahí. Porque tienes que meterlo aquí para que vayas y prediques. Tienes que meterlo aquí para que dejes de estar diciendo, bueno, pero es que hablen tanto del amor no es tan malo. Si no se arrepienten y creen ese falso evangelio y llega ya la tribulación, esa gente va a ver eso. Y de pronto algunos de ellos van a estar en ese ejército. Porque si Colombia todavía se mantiene, de acuerdo a eso, el que esté de presidente va a mandar gente allá. Allá era un contingente también colombiano y también pudriéndose. Es terrible. El Señor nos muestra todo eso. ¿Por qué no lo muestra? ¿Qué es lo que tenemos que entender? Alguien en algún momento me decía, ¿para qué estudiar esto si nosotros qué? ¿Para qué? Para que nos alertemos a predicar. Para que nos alertemos a predicar. Para que nos alertemos a la necesidad de hablar verdaderamente fuerte. Como un mensaje que les mandé, que lo encontré en la red social. Jesús usó palabras duras para situaciones duras, fuertes, para situaciones fuertes. Que eso es lo que hace el verdadero amor. Lo contrario es consentimiento. El consentimiento va a hacer que mucha gente entre en la gran tribulación. No, ¿yo cómo le voy a decir eso? ¿Yo cómo voy a hablarle así de duro? No, hermanos, miren lo que va a pasar. Oscar. La pregunta mía está dirigida en que, bueno, en este momento los que viven eso son las personas que están vivas, obviamente, en ese instante. Sí. Mientras tanto, los del seno de Abraham y los del Hades están allá todavía. Allá, sí. Ok, o sea, ellos no viven esto. Ellos no viven eso. Okay. Aquí hay pregunta. Por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Rápido. ¿No se supone que están paralelos? Es decir, nosotros estamos ya arriba. Nosotros sí. Por eso, o sea, la pregunta que hace Oscar, no estaríamos en el seno de Abraham, sino estaríamos con el Señor. Nosotros con el Señor, pero Oscar está haciendo referencia a los que van muriendo y que todavía no están. La multitud de almas de los que fueron decapitados que vieron debajo del altar, a los que el Señor le dice, descansen un poco más de tiempo. Esos todavía no han llegado a estar en el cielo, sino en el seno de Abraham. Esos permanecen ahí hasta el final de la tribulación. Son dos, igual que los de el lugar de tormento. Pues son dos grupos diferentes. ¿Listo? Por allá hay pregunta. Escuchemos las preguntas todos para que todos seamos edificados. Buenos días, Juan, no sé si de pronto me voy a adelantar un poco, si en algún momento vas a tocar Mateo 24, que aquí no lo veo. Cuando habla de que esto no sucederá, les aseguro que esto sucederá antes de que esta generación pase. Muchos hablan de la generación a partir del reinado de Israel, de la conformación de Israel como nación nuevamente, o sea, en el año 48. Y hablan de la generación bíblica que dura 70 años, o sea que se estaría cumpliendo dentro de 2 años. No, lo que pasa es que Mateo 24, lo vamos a ver más adelante, pero Mateo 24 involucra varios eventos. Mateo 24, acuérdense cuando empezamos el seminario, Picaro, cuando empezamos el seminario hablamos que hay profecías que tienen cumplimiento a corto plazo, a mediano y a muy largo plazo. Mateo 24 involucra tanto el anuncio del año 70, que es cuando viene el sitio de Jerusalén y es destruido el templo como tal y todo lo que sucede, y hace referencia también a esos eventos futuros. Entonces, el entendimiento más claro es que cuando dice esa generación está haciendo referencia a la del 70, que lógicamente teniendo en cuenta eso, todos ellos vieron precisamente la destrucción y la toma de Jerusalén. A eso hace referencia ahí. Oscar. O sea que, bueno, aduciendo lo que dice Mateo 24, lo que estamos viendo, pues mucha gente dice que los desastres naturales y todo eso es el mismo Apocalipsis. Tiempo de dolores. O sea, todos esos tiempos de dolores, es decir, anuncios, pero se dice todavía no es. Eso es un tiempo de dolores. Entonces, ¿a qué hace referencia el Señor? Como a un embarazo. Ustedes, pues, creo que sabemos casi todos que hay lo que se llama contracciones falsas. La mujer durante su embarazo puede tener contracciones falsas, el vientre se les pone duro, ellas sienten ya como si fuese el parto, pero van y el médico la examina y dice, no, todavía no estás en trabajo de parto, son contracciones
falsas, es decir, no ha llegado el momento, pero lo que anuncian las contracciones falsas es que está embarazada y que va a haber un parto. Entonces es una manera en que el cuerpo le dice, mira, prepárate para lo que viene. Entonces eso está allí. Entonces todo lo que vemos hoy, terremotos, desastres naturales, amenazas de guerra y todo eso, es diciendo que lo que viene, viene. Así que prepárense, pero todavía no es. Entonces solamente son anuncios de lo que está por venir. ¿Ok? Bueno, sigamos entonces aquí en Zacarías. Versículo 16. A fin de cuentas, los enemigos de Jerusalén que sobrevivan a la plaga subirán a Jerusalén cada año para adorar al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales, y para celebrar el Festival de las Enramadas. Toda nación que se niegue a ir a Jerusalén para adorar al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales, no recibirá lluvia. Si el pueblo de Egipto se niega a asistir al festival, el Señor lo castigará con la misma plaga que envió sobre las otras naciones que se negaron a ir. Egipto y las demás naciones serán castigadas si no van para celebrar el Festival de las Enramadas. Aquí está haciendo referencia al momento en que termina la batalla de Armagedón. Como vemos, termina ¿por qué? Por el poder del Señor, palabra que sale de la boca del Señor, los va a herir, como lo hemos estudiado, con su espada, que es su palabra, y va a dar inicio, que es lo que conecta aquí Zacarías, al milenio. Eso quería leer para que tengamos claridad por qué siguen naciendo niños, porque los niños, de acuerdo a lo que vemos en la Escritura, a menos que ya tengan su conciencia, pero niños que nacieron durante el periodo de la tribulación, están debajo de 7 años, pues no van a ser tomados como culpables en ese sentido, y si están vivos van a poder entrar al milenio, como tal, que lo estudiaremos más adelante. ¿Alguna pregunta? ¿No hay? Bueno, entonces vamos a dejar el tema ahí.